Hola amigos, hoy les traigo el top de 10 de las mejores películas estrenadas en 2026. Y después de ver todos estos estrenos, hay algunas que para mí realmente se ganaron un lugar entre las mejores del año. Así que hoy quiero contarles cuáles son, qué tienen de especial y sobre todo, cuál se lleva el primer puesto. Porque créanme, elegir este top no fue nada fácil. Hola, soy Amanda, bienvenidos a Tu Movie. Please. I know. En el puesto número 10 tenemos a Toy Story 5 y esta vez la historia nos lleva a un problema bastante diferente, porque mientras Buzz, Jess y los demás juguetes siguen buscando su lugar en un mundo que ha cambiado, aparece un nuevo rival, la tecnología. Ahora los niños pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas y los juguetes comienzan a preguntarse qué lugar ocupan en sus vidas. Todo inicia cuando nuestros queridos juguetes se dan cuenta de que ya no basta con ser divertidos para llamar la atención de un niño. Ahora tienen que competir contra algo que está prácticamente en todas partes. Y sabes, mientras veía la peli no pude evitar acordarme de cuando era niña. Y jugar era completamente diferente. Y recuerdo jugar con mis muñecos, inventar historias, jugar a las escondidas con mis primos y convertir cualquier cosa en una aventura. No necesitábamos un celular para entretenernos, porque nuestra imaginación hacía todo el trabajo, pero con los años, la tecnología se volvió parte de nuestra vida y poco a poco también cambió la manera en que nos divertimos. Y creo que ahí está una de las cosas más bonitas de Toy Story 5. No solamente nos hace volver a esos personajes que crecieron con nosotros, también nos hace preguntarnos si, entre tantas pantallas y tanta tecnología, todavía estamos dejando espacio para algo tan sencillo como simplemente jugar. Pero ojo, porque la aventura de estos muñecos sigue siendo increíble. Pixar vuelve a atraparnos con ese humor, esas ocurrencias y cada una de las locuras que hacen nuestros queridos amigos de la infancia. Y aunque hayan pasado tantos años, todavía consiguen algo que parecía imposible, hacer que volvamos a sentirnos como niños por un ratito. Brava, ha coltellato tutti. Continuamos con Scary Movie 6, terroríficamente incorrecta. El regreso de una saga que prácticamente convirtió las películas de terror en una excusa para reírnos de todo. Y esta vez vuelve con una nueva historia llena de situaciones absurdas, parodias de películas que conocemos y es humor que no se toma absolutamente nada en serio. Mientras la historia avanza, nos encontramos con asesinos, casas embrujadas, posesiones, persecuciones y todos esos momentos que normalmente deberían darnos mucho miedo, pero aquí terminan convirtiéndose en un completo desastre. Y eso es justamente lo divertido, porque cuando yo pensaba que ya sabía lo que iba a pasar, la peli salía con alguna locura que terminaba destruyendo por completo el momento. La historia sigue a un grupo de personas que termina enfrentándose a una serie de acontecimientos bastante extraños, mientras poco a poco se ven envueltos en situaciones que parecen sacadas de pelis de terror más populares de los últimos años. Y claro, en lugar de reaccionar como lo haría una persona normal, aquí prácticamente todo se convierte en una oportunidad para hacer algún chiste. Lo divertido es ir reconociendo las referencias mientras la historia avanza, porque seguramente habrá alguna escena en la que vas a decir, yo conozco esa peli, y eso hace que la experiencia sea todavía más entretenida. Y continuamos con el puesto número 8 con Intercambiados, una aventura animada que nos lleva a un valle completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí conocemos a Oli, un pequeño puku bastante curioso que vive junto a su familia, pero que no puede evitar preguntarse qué hay más allá de su isla. Su abuelita le cuenta que hace mucho tiempo todas las criaturas del valle vivían en armonía gracias a unas vainas mágicas que le permitían cambiar de forma y entenderse entre ellas. Pero todo cambió cuando apareció el lobo de fuego, provocando una tragedia que terminó separando a las diferentes especies durante años. Y Oli, precisamente por ser tan curioso, termina metiéndose en un problema enorme cuando conoce a Ivy, una criatura de otra especie, y accidentalmente descubre el poder de esas misteriosas vainas. Y lo que más me gustó de Intercambiados es que la aventura de Oli no se trata solamente de intentar volver a ser quien era, y mientras recorre el valle junto a Ivy y Bugle, va descubriendo que esas criaturas que parecían tan diferentes también tienen sus propios problemas, sus propias heridas y sus propias razones para actuar como lo hacen.
Y poco a poco, esa rivalidad que existía entre las especies empieza a cambiar. Me gustó mucho porque la peli nos habla de algo que, aunque esté contando de animalitos y un mundo de fantasía, conocemos perfectamente. Es muy fácil desconfiar de alguien cuando solamente conocemos una parte de su historia. Y cuando finalmente empezamos a escuchar al otro, quizá descubrimos que no somos tan diferentes como pensábamos. ¿Estás bien? Seguimos con No te olvidaré, y esta peli me sorprendió porque yo pensé que iba a encontrarme simplemente con otra historia romántica, pero conforme le fui viendo, me di cuenta de que había mucho más detrás. La historia sigue a una mujer que está intentando seguir adelante después de pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida, hasta que aparece alguien que empieza a cambiar completamente su manera de ver las cosas. Y desde ahí, la peli nos va metiendo en una historia de amor, pero también de recuerdos, decisiones y esas cosas que uno intenta dejar atrás, aunque el corazón todavía no esté preparado para hacerlo. Y algo que me gustó es que la peli no se queda solamente con el típico se conocen y se enamoran. Mientras la veía, yo pensaba en cómo hay personas que llegan a nuestra vida y aunque pase el tiempo, simplemente no podemos olvidarlas. A veces creemos que ya superamos algo, pero basta con que aparezca una persona, un recuerdo o una situación para que todo vuelva a nuestra cabeza. Y creo que No te olvidaré juega justamente con eso, con la idea de que olvidarnos siempre significa dejar de sentir. Y quizás seguir adelante no consiste en borrar nuestro pasado, sino en aprender a vivir con él. Por eso creo que vale la pena darle una oportunidad si quieren una peli romántica que, además de la historia de amor, nos deje pensando un poquito. ¿Andy Sachs? ¿Sí? Ahora hablaremos de El Diablo Viste a la Moda 2. Y si viste la primera peli, esta te va a encantar, porque volvemos a encontrarnos con Andy Sachs y Miranda Presley. Pero ahora las cosas han cambiado bastante. Andy ya no es aquella chica que llegó a Runway sin saber absolutamente nada del mundo de la moda, y que terminó descubriendo hasta dónde podía llegar por sí misma. Ahora tiene mucha más experiencia y está construyendo su propio camino, mientras que Miranda se encuentra frente a una industria que también está cambiando. Pero claro, cuando estas dos vuelven a cruzarse, sabemos perfectamente que las cosas no van a ser tranquilas. Y ahí empieza una nueva historia llena de moda, poder, decisiones y esa relación tan particular que siempre tuvieron. Y sabes, hay algo que me encanta de esta continuación. Andy pasó tanto tiempo intentando alejarse de Miranda que, sin darse cuenta, terminó pareciéndose muchísimo más a ella de lo que quería admitir. En la primera peli, Andy decía que jamás quería convertirse en alguien como Miranda, pero ahora la vida parece ponerla frente a un espejo, y aunque ella intentó tomar su propio camino, termina regresando a ese mundo que alguna vez quiso dejar atrás. Y creo que ahí está uno de los mensajes más interesantes de la peli. A veces pasamos tanto tiempo huyendo de aquello en lo que no queremos convertirnos, que terminamos descubriendo que también aprendimos cosas valiosas de esas personas. Porque crecer no significa rechazar todo lo que fuimos o todo lo que vivimos. También significa reconocer qué queremos conservar, qué queremos cambiar y sobre todo decidir quién queremos ser. Y llegando a la mitad del top tenemos a Master of the Universe. Y les cuento que yo llegué a esta peli con mucha curiosidad porque He-Man es de esos personajes que hemos visto tantas veces que ya forman parte de nuestra infancia. Aquí la historia me llevó a conocer a un He-Man que está intentando descubrir qué significa realmente tener todo ese poder. Todo comienza cuando su destino lo lleva de regreso a Eternia, donde se encuentra con una amenaza enorme, Skeletor. Y desde ahí la aventura se vuelve una mezcla de peleas, poderes, secretos y momentos que me hicieron querer saber qué iba a pasar después. Y tranquilos, no les voy a contar el final porque no quiero que después de Skeletor venga por mí. Pero algo que me gustó mientras la veía es que detrás de toda esa acción también hay una historia sobre encontrar nuestro lugar y aprender a cargar con aquello que nos toca vivir. Porque una cosa es tener poder y otra muy diferente es saberlo utilizar cuando todo depende de ti. Eso es lo que me gustó de He-Man. Mientras avanzaba la peli, verlo enfrentarse no solamente a sus enemigos, sino también a todo lo que significa aceptar quién es. Así que si les gustan las aventuras de fantasía, los mundos enormes, las batallas y esos personajes que parecen sacados directamente de nuestros recuerdos de la infancia, creo que Master of the Universe es una película que vale la pena darle una oportunidad. Sí.
Y llegamos al puesto número 4 con Michael. Aunque sinceramente yo creo que esta peli podría estar fácilmente en un top 3, porque mientras la veía no podía dejar de pensar en todo lo que Michael tuvo que atravesar para convertirse en la estrella que llegó a ser. Desde muy pequeño prácticamente dejó de vivir como un niño mientras otros jugaban. Él estaba ensayando durante horas y horas para que cada movimiento saliera perfecto, y detrás de todo eso estaba su padre, Joe Jackson, siendo extremadamente exigente con él y con sus hermanos. Y aquí hay algo que me dejó pensando muchísimo. Quizá esa presión fue una de las razones por las que Michael llegó tan lejos, pero también pudo haberle costado algo que nunca pudo recuperar, su infancia. Porque sí, tal vez esa exigencia ayudó a construir al artista que conocemos, pero ¿qué habría pasado si Michael hubiera tenido la oportunidad de ser simplemente un niño feliz, sin tener que demostrarle nada a nadie? Y eso es justamente lo que más me llamó la atención de la peli cuando vemos a Michael ya convertido en una estrella. A pesar de tener fama, dinero y una carrera que parecía imposible de alcanzar, él seguía buscando esas cosas sencillas que no pudo disfrutar cuando era niño. Se rodeaba de animales, disfrutaba estar con niños y muchas veces parecía querer recuperar esa parte de sí mismo que se había quedado atrás. Y aunque consiguió una libertad que antes no tenía, la peli también muestra que su padre seguía teniendo una presencia muy fuerte en su vida. Por eso yo sentía que Michael, incluso siendo uno de los artistas más famosos del mundo, todavía estaba intentando encontrar al niño que alguna vez tuvo que dejar atrás. Y creo que ahí está lo más fuerte de esta historia. A veces podemos conseguir todo aquello que soñamos y, aún así, seguir buscando algo que perdimos cuando éramos demasiado pequeños para entender cuánto nos iba a hacer falta. Llegamos al top número 3 con Proyecto Salvación, también conocido como Proyecto Fin del Mundo, y esta peli me encantó porque comienza con una situación que parece sacada de una pesadilla. La Tierra está enfrentándose a una amenaza que podría acabar con toda la vida del planeta, y nuestro protagonista, Ryland Grace, despierta en una nave espacial sin recordar prácticamente nada de lo que pasó. Y desde ahí empieza una aventura que tiene de todo: ciencia, peligro, momentos bastante graciosos y un montón de situaciones en los que yo estaba pensando, ¿y ahora cómo lo va a solucionar? Pero lo más bonito es que, en medio de todo ese caos, Ryland conoce a Rocky, un extraterrestre con quien termina formando una amistad que jamás habría imaginado. Y tranquilos, porque tampoco les voy a contar el final de esta peli. Aquí venimos a crearles ganas de verla, no a arruinarles la película. Y mientras iba avanzando la historia, para mí lo más especial terminó siendo precisamente esa amistad, porque Ryland no está simplemente intentando salvar a la humanidad y regresar a casa. Poco a poco empieza a preocuparse por alguien que ni siquiera pertenece a su mundo. Y eso me hizo pensar en algo muy bonito. Cuando realmente queremos a alguien, muchas veces dejamos de pensar solamente en lo que nosotros podemos ganar y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer por esa persona. Y eso es justamente lo que hace que Proyecto Salvación sea mucho más que una peli de ciencia ficción. Entre experimentos que salen mal, momentos de tensión, descubrimientos increíbles y situaciones que me sacaron más de una sonrisa, vamos viendo cómo dos seres completamente diferentes terminan encontrando algo que los une. Y sí, podría contarles muchísimo más, pero mejor descubran ustedes hasta dónde es capaz de llegar alguien cuando está dispuesto a arriesgarlo todo por un gran amigo. En el top número 2 tenemos a Spider-Man Un Nuevo Día. Y les cuento que esta peli me tuvo bastante enganchada porque volvemos a encontrarnos con Peter Parker, pero esta vez en una etapa muy diferente de su vida. Después de todo lo que ha vivido, Peter intenta seguir adelante prácticamente por su cuenta, mientras continúa protegiendo a Nueva York y enfrentándose a nuevas amenazas. Pero claro, ser Spider-Man nunca ha sido precisamente un trabajo de 8 horas, y esta nueva aventura lo pone frente a situaciones que van a exigirle mucho más que simplemente lanzar telarañas. Y si hay algo que me gustó es que la peli no se queda solamente en peleas y los efectos espectaculares que ya tiene. También nos muestra un Peter que tiene que enfrentarse a lo que significa cargar con sus decisiones y seguir adelante cuando las cosas no salen como esperaba. Hay acción, humor, momentos bastante intensos y por supuesto ese Spider-Man que nos encanta ver. Así que si son fans de Spider-Man, esta aventura tiene varios momentos que definitivamente van a disfrutar. Ese oro pagará vuestra generosidad.
Y llegamos al top número 1 con la Odisea. La historia sigue a Odiseo, un rey que después de una larga guerra emprende el viaje de regreso a casa, pero ese camino termina siendo mucho más difícil de lo que jamás imaginó. Durante su viaje tiene que enfrentarse a criaturas, dioses, tormentas y situaciones que ponen a prueba absolutamente todo lo que tiene. Y mientras yo veía la peli en el cine, cada vez que pensaba que por fin iba a conseguir regresar, aparecía algo nuevo que lo alejaba todavía más de su hogar. Pero lo que más me atrapó fue ver lo que este hombre tuvo que atravesar simplemente por volver a estar con las personas que amaba. Y les soy sincera, yo terminé llorando en el cine cuando empecé a entender todo lo que Odiseo había tenido que soportar durante ese viaje. Porque al final no se trata solamente de sobrevivir a monstruos, tormentas o dioses, se trata de cuánto estamos dispuestos a soportar por regresar al lugar donde sentimos que pertenecemos. Y eso fue lo que hizo que para mí la Odisea se ganara el primer puesto. Es simplemente la historia de alguien que, después de perderlo y atravesarlo prácticamente todo, nunca dejó de luchar por volver a casa. Y hasta aquí llegamos con este top 10 de las mejores pelis estrenadas en el 2026. Ahora quiero saber ustedes qué opinan. ¿Cuál fue su favorita? ¿Cuál creen que debería estar más arriba? ¿Y cuál definitivamente no merecía entrar? Porque ya sabemos que hacer un top de películas es fácil, lo difícil es ponerse de acuerdo. Si te gustó este top, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.